Sí, doctor. Se puede, Sí se ve, entonces doctor. nos vamos con todo, con yodo, con todas las cremas. Entonces, hoy día vamos a ver un casito que es un tema que es amplio, muy amplio, pero que en la práctica para un interno de medicina, que es lo que nosotros queremos formar, internos de medicina, que sepan cuáles son los movimientos dentro de una reanimación pulmonar. Idealmente vamos a dirigir esta charla a la reanimación pulmonar dentro del hospital y vamos a dar algunos tips si esto se presenta de manera extra hospitalaria. Entonces, es reanimación cardiopulmonar, RCP, como le quieran llamar. Vamos a ver algunas definiciones, como por ejemplo que la parada cardiorrespiratoria es una situación clínica. ¿Qué curso? Pucha, que no veo. Acá está. No. Ya. Entonces, primero, parada cardiorrespiratoria. ¿Qué es un paro cardiorrespiratorio? Es una situación clínica. Correcto. Lo primero que es clínico. Cuando decimos clínico, tiene algunos conjuntos, signos y síntomas. ¿Qué cursa, además de esos conjuntos de síntomas y signos? Con una interrupción brusca. Estas son las características de una parada cardiorrespiratoria. Primero, que hay una interrupción, una parada brusca. Otro, que es inesperado y potencialmente reversible, porque hay parada cardiorrespiratoria fulminante, entonces ahí no le vas a hacer pues el RCP. ¿Y de qué es el órgano importante? Acá básicamente es la actividad de bomba del corazón y o de la respiración, de la capacidad ventilatoria espontánea del paciente. Entonces, esa es una parada cardiorrespiratoria. Posiblemente cuando sean internos les van a preguntar eso. ¿Y tú para qué es un paro cardiorrespiratorio? Y se van a enredar y no van a poder dar una definición tan sencilla que es hasta risible ahorita. Nosotros tenemos que saber lo siguiente. Cuando tenemos un paciente... Doctor, Dime. disculpe, ¿está pasando las diapositivas? ¿Por qué no ¿No? se ve? ¿Qué no No, se ve? doctor, las diapositivas se quedó en la primera. Ahora, No, doctor, se quedó en la primera. no te creo. Oye, todo está en nuestra contra. Ya. ¿Ahora pueden ver las diapositivas? ¿O se quedan? Doctor, sí, sí se puede ver, pero está en la primera diapositiva. Ya, pero no ven las demás que están a un costadito. Recién están pasando, doctor. Sí, introducción. La segunda ahora. Y entonces, si le ponemos en grande, esta es la primera. ¿Y la segunda? ¿Se ve? Se queda en la primera. Se quedó en Ahora la no. primera. Está en la primera, doctor. Mira, qué gracioso. Qué loco. Y ahí sí se puede ver. Sí, doctor, pero está en la primera. Ya, vamos bien, no importa. Ya vemos cómo nos arreglamos, ya vemos. Ahí siguen viendo, ¿no? Y si pongo Sí, acá doctor. también. Sí, doctor. Ahí sí se ve. Pero qué raro, cuando le pongo en presentación no pueden ver ni nada. En fin. Doctor, sí se ve. El problema es que no corre a la siguiente diapositiva. Ajá, no corre, es lo malo. Por ejemplo, si le ponemos ahí, sí ven, que es la segunda diapositiva. Si le ponemos ahí, ¿qué dice? Sí se ve, doctor. Y Acá, estamos en la segunda diapositiva, introducción. y ahora, Sigue en la segunda. sigue. Ahora Sigue en la sigue. segunda. Sí. Ah, se queda, ¿no? Se congela esta cosita. Bueno, pues ya. Ahí sí se ve, me imagino. Nos vamos a ir a la segunda diapositiva, donde básicamente vemos la definición de una parada cardiorrespiratoria. Ya tenemos la definición, que es una situación clínica que cursa con interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica, la actividad de bomba y la función o la respiración espontánea del paciente.
Les decía que tenemos que tener algunas características, que la supervivencia al alta hospitalaria es del 37%. Esto en pacientes ideales que han estado en unidades de shock trauma o unidades de UCI que han hecho su paro. Entonces, si alguien muy avispado me dice, doctor, ¿y cuál sería la supervivencia al alto hospitalario de un paciente que ha hecho el paro en el cine? Tendríamos que ver en cuánto tiempo se inició el RCP, si el transporte fue efectivo y si fue rápidamente acudido cuando ingresó a una unidad de shock trauma. Y me dice, ¿pero cuánto calcula más o menos? Un paciente adulto sin comorbilidades, la supervivencia al alta hospitalaria que se ha presentado a más de una hora del ingreso al hospital es de aproximadamente 5 o 6%. Entonces, doctor, de 100 paros, 5 se mueren. No, al revés. De 100 paros, 5 viven. Eso es bastante. Entonces, tenemos que saber eso. Entonces, esta supervivencia al alta que ven, estamos viendo en pacientes que han sufrido una parada cardiorrespiratoria en un lugar adecuado, con las medidas adecuadas, como es en una unidad de shock trauma o en una unidad de UCI, donde la respuesta es menos a 15 minutos, la respuesta completa. Entonces me dicen, doctor, ¿y si he hecho en piso el paro? También hay desfibriladores en algunas unidades de hospitalización. Cuando nosotros hablamos de la supervivencia del alto hospitalario, tenemos que hablar que el diagnóstico se hizo precozmente, el tratamiento fue inmediato y hubo una desfibrilación, si es que era necesaria, que podía mantener esa función cardíaca o retornar la función cardíaca. La resucitación cardiopulmonar son maniobras encaminadas a revertir la parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué queremos revertir? Esa interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y que la ventilación sea nuevamente espontánea. ¿Se nota la siguiente diapositiva ahora, chicos? Sí, doctor, la tercera. Entonces, seguimos con algunos conceptos básicos, de repente para algunos muy básicos, pero que tenemos que tenerlos contrapresentes. El RCP básico es un conjunto de conocimientos y habilidades para identificar, ojo, para identificar, primero identificar que un paciente está en parada cardiorrespiratoria. Identificar que hay víctimas en potencial proceso de parada cardiorrespiratoria. Alertar a sistemas de emergencia y realizar una sustitución precaria. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a empezar a dar sus compresiones cardiotorácicas. Entonces, ahí ya nos está diciendo mucho. Entonces, un paciente o un personal de salud, que puede ser bombero, o sea, un personal de no salud, puede ser un entrenador de fútbol, puede ser un entrenador de un deporte de contacto, está en esta capacidad de hacer un RCP básico. En Europa se habla mucho de los legos, ¿ya? Que son personas de a pie que pueden adquirir con una corta instrucción las capacidades de cumplir una resucitación cardiopulmonar básica. Entonces, ¿qué le dan? Conocimientos y habilidades para que pueda identificar. Entonces, primero ver, está ahí en un centro comercial y dirá, que se acaba de desmayar, me parece que ha sido un paro. Me acerco. Reconozco si eso no es un paro. En caso que es un paro cardiorrespiratorio, va a alertar, va a decir a alguien que llame que ha habido un paro cardiorrespiratorio y que venga el equipo de respuesta rápida o un desfibrilador. Disculpe. Y después de esto, recién se realizan las compresiones torácicas. Soporte vital básico. Aspectos de prevención de la cardiopatía isquémica y modos de identificación de posible infarto de miocardio. Es lo anterior, pero únicamente ligado
a eventos cardíacos. Resucitación cardiopulmonar avanzada, conjunto de conocimientos y números dirigidos por personal, tratamiento definitivo de un paro cardiorrespiratorio. Acá no se hace una sustitución precaria. Una sustitución precaria es darle compresiones torácicas, ¿verdad? Para que el corazón se siga apachurrando y se siga movilizando sangre y oxígeno. En este caso, hablamos de una optimización de la restitución de funciones circulatorias y respiratorias. Entonces, por eso es avanzado, de gran nivel y necesita mucha experticia, mucha experticia. Y el soporte vital avanzado es una resucitación cardíaca, un sistema pero a nivel cardiológico, es algo así como la continuación del soporte vital básico. Acá ya se contemplan cuidados intensivos iniciales para el enfermo cardiológico crítico. Entonces, cuando hablamos de soporte vital avanzado, vamos un paciente cardíaco. Cuando hablamos de un soporte vital básico, soporte cardíaco. Cuando hablamos de RCP básico, ambos. Cuando hablamos de retención cardiopulmonar, ambos. A ver, vamos a bajar. ¿Se cambió la diapositiva, mis amigos? Sí, doctor. Ajá. Entonces, seguimos. Se hablan de 5 eslabones importantes para la resucitación cardiopulmonar, que es la que vamos a... Hay sistemas de RCP que van desde 4, 5, incluso hasta 6, dependiendo del equipo de trabajo que ha evaluado esa. Yo me guío a la AJA, y ¿por qué? No quiero decir que sea la mejor, pero es la que he aprendido desde que era residente. Entonces tenemos 5 eslabones. Primero, como ya les había adelantado, es la detención precoz. Detección precoz. Primero la observación, ver, sentir, oler. Después se hace el llamado. ¿Entiende? Estamos hablando de la detección precoz. El llamado, se alerta. Y una vez que se ha alertado, se hacen las compresiones cardiotorácicas. Para esto es básicamente lo que ya les comentaba en la segunda, tercera diapositiva. La desfibrilación precoz se ha determinado como el aspecto más importante para una parada cardiorrespiratoria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, están, no sé, en su habitación, en su estudio, y un familiar cercano suyo hace una parada cardiorrespiratoria. ¿Ustedes creen que les va a llegar un desfibrilador antes de los 4 minutos? O sea, para nuestro sistema de salud es imposible. Entonces, la desfibrilación precoz es importante. El RCP precoz también se ha visto que es importante. En España, me parece, en Francia, se empezó a habilitar legos por teléfono y vieron que tenían mucho resultado. Entonces, alertaban al servicio de emergencia, al servicio de llamada de emergencia, que tenían un paciente que no respiraba, que no se movía, que no respondía. Y en ese momento, el personal que estaba al otro lado del teléfono, que era evidentemente muy preparado, le daba algunos puntos, algunos tips, por ejemplo, que le abriera, le descubriera el pecho, si fuera posible, que por encima, por una pulgada por encima del apéndice sifoides, o en una línea que une las tetillas, las mamilas, etc., ponga un talón apoyado sobre el otro talón y empiece a hacer compresiones a un ritmo que ellos le dan por teléfono, que siga ese ritmo. Y eso hacía el familiar hasta que llegaba el equipo de respuesta, que allá pues son magníficos para eso. Ya eso de las películas sí es real, ¿eh? Hay un paro y hay un helicóptero ahí sobrevolando y va y lo recoge, ¿no? Entonces, los eslabones son detección precoz, iniciar compresiones torácicas de calidad precozmente, la desfibrilación precoz, seguido de la desfibrilación precoz, que sea efectiva, bien realizada,
van a entrar a tallar las maniobras de soporte vital avanzado. Para esto, máximo tiene que llegar a 8 minutos. Entonces, yo les digo, por ejemplo, estamos en, a ver, ¿de qué clínica rajamos? De la clínica Paredes. Hay un paciente que, 32 años, se está divorciando y quiere verse bonita, pues, y se hace su lipoescultura con lipotransferencia de última generación. La operación queda cachete, cirujano ha ido en la noche un ratito para ver, no hay sangrado, no hay fiebre. Y a las 2 de la mañana... se quedó dormida, ¿qué habrá pasado? Luego la técnica se le queda viendo un ratito, prende la luz, la despierta, va corriendo donde la enfermera va, uy, creo que es Chaparo, llora, bajan al primer piso, está el médico de turno, vuelven a subir todo el equipo y ahí han pasado más de 4 minutos, ahí han pasado más de 8 minutos, entonces los equipos de respuesta que tiene cada hospital tienen que estar encaminados a tratar este tipo de códigos. Quiero que ustedes averigüen cómo se llama o sea, cómo se trata, cuál sería el nombre, un código, qué color, cuando hablamos de parada cardiorrespiratoria. Y es muy importante los cuidados por resucitación, o sea, ya muy chévere, has hecho tu RCP, bacán, estaba en la ambulancia con los bomberos y con su desfibrilador eléctrico automático, lo desfibrilaron. Volvió en pulso y llega al hospital y ahí ¿qué hacen? Es muy importante los cuidados post resucitación. Entonces esos son técnicamente los eslabones que debemos de seguir. Detección y llamado, RCP precoz, desfibrilación precoz y cuidados de post resucitación. A ver. Como les había dicho, vamos a encaminar esta charla básicamente a... Ya creo que tengo COVID, chicos, ¿eh? Disculpen, perdón si los contamino. Va a estar encaminado al área intrahospitalaria. Entonces, cuando ustedes son internos, cuando ustedes sean internos, van a tener que tener mucho olfato para hacer esto. Reconocimiento del paciente crítico y una prevención de una posible parada cardiorrespiratoria. Ahora me dirán, pero ¿se puede prevenir una parada? No se puede prevenir, pero ya tienes todo el equipo, todo el manejo y esperando que suceda. En la mayoría de los casos. En otros casos sí son bastante prevenibles las paradas cardiorrespiratorias. Entonces, la literatura dice que alrededor del 80% de pacientes que sufren parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria presentan datos de deterioro progresivo en horas anteriores. Un par de horas, el paciente, un paciente que viene por dolor abdominal, entra caminando, había tomado la noche anterior, parece que es una dispepsia, va al consultorio, el consultorio lo atienden, le dan su ranitidina endovenosa, su omeprazol, su sucral, lo que sea le dan. El paciente se siente no tan bien y como que regresa. Entonces le dice, el dolor ha subido, ya no me duele tanto en la boca, porque ellos hablan así, ¿no? De la boca del estómago. No me duele tanto en la boca del estómago, me está doliendo muy cerca acá, donde está la costilla, por acá. Y lleva su mano, pues, de cerca a su zona pectoral izquierda. Y el médico le dice, ya, pues, pucha, te vamos a pedir un laboratorito. Le pide su hemograma. Y el señor, esperando en la colita para que le tome su hemograma, hace un paro cardiorrespiratorio. Entonces, muchas veces, el tener el suficientemente olfato de que un paciente
acude con dolor torácico o epigástrico, con características que debemos de indagar, porque ellos te dicen cualquier cosa, tú tienes que indagar si es un dolor clásico, puede ser atípico, si hay factores de riesgo, siempre. Entonces, el 80% de pacientes se pueden, ese paciente, por ejemplo, si el médico del tópico era muy acucioso, hubiera dicho, no, ese dolor ya no me parece raro, ya, un electro. Tomar un electro no toma ni 2 minutos, leerlo 10 segundos. Entonces, si el paciente hacía su parada cardiorrespiratoria en ese momento del electro, estaba cerca a una unidad de shock trauma, porque siempre está ahí pegadita las sillas, los ambientes. Entonces es muy importante esto. Y esto es importante para ustedes. Entonces me dirán, pero doctor, yo no tengo una bola mágica, ¿no? O sea, ¿y olfato a qué se refiere? ¿Que tengo que olerlo para saber que se va de un paro cardiorrespiratorio? No. Hay signos de deterioro crítico que a lo largo de todas las clases, bueno, de la mayoría de las charlas que tengamos, vamos a hablar sobre estas. Una de estas es la taquipnea. La taquipnea es muy importante. El trabajo respiratorio. Yo he tenido muchos pacientes que les he hecho atención en domicilio que se confiaban del oxímetro. Se confiaba únicamente del oxímetro, ¿no? Entonces era un paciente joven, saturaba 89, pero no evaluaban que él tenía un trabajo respiratorio muy acelerado. Hay unas taquicardias también, aluciné, he visto un paciente de 25 años que tenía, no, perdón, 45 años que tenía lesiones del 40%, saturaba el 94%, pero su frecuencia cardíaca estaba en 140, 145, y tenía un trabajo respiratorio importante. La hipoxemia, hay signos claros de hipoxemia, como la piel marmórea, la frialdad distal, la pérdida o la coloración azulina, moteada en la piel, en los labios. Bradicardia extrema también, bradicardia extrema sobre todo en pacientes adultos, ¿no? Una vez yo atendí a un jugador de fútbol que con este tema del COVID se compró su oxímetro, pues, y en la noche se ponía su saturación, y su saturación estaba en 94, 93%, y se había dado cuenta que su frecuencia cardíaca, cuando estaba así muy quieto, bajaba a 45, 46. Y él fue de noche, de madrugada, muy preocupado, muy alarmado, porque pensaba, pues está infartando. Entonces, en esos casos no, pero si esto sucede en un paciente con factores críticos, factores de riesgo, que siempre están relacionados a hipertensión, diabetes, obesidad, hepatopatía, inmunosupresión, etc. La hipotensión, la oliguria es otro valor bastante importante que muchas veces le damos el valor que tiene. La oliguria traduce no solamente la función renal, nos traduce la función de medio interno, nos traduce la función de bomba del corazón, etcétera, etcétera. La disminución del nivel de conciencia es un factor que es mucho más fácil de valorar. Nos tendrá que llamar la atención, pues no una paciente que entra con Glasgow 15, está ahí sentadita, se queda dormida, y después empieza a hablar incoherencias, ya está con Glasgow 13, y después ya no reconoce, está más flácida, ya está en Glasgow 10. Entonces, ese tipo, ¿no? Esa desprogresión de una escala de Glasgow es muy importante identificar. Y hay otros signos de deterioro crítico, ¿no? Por eso en áreas críticas nosotros siempre tomamos nuestros aguitas. Entonces, un AGA te toma procesarlo, pucha, así, yendo lento al laboratorio, unos 10, 15 minutos a lo mucho. En algunos lugares, por ejemplo, cuando yo trabajaba en UCI del regional, teníamos nosotros un aparatito y hacíamos todo el proceso, ¿no? Y desde que tomabas y le hacías el proceso de
de entrar a los cassettes la sangre y era muy divertido porque tenías al minuto, ¿no? Justo en 60 segundos te daba el resultado. Entonces, todo este tipo de olfato, que le vamos a llamar así, nos va a permitir identificar pacientes en los que no está adecuado realizar parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Se refiere a que tenemos un paciente que debemos de conocer al paciente. Entonces, doctor, están trayendo a un paciente de, no sé, 89 años, que aparentemente está dándole de comer y el día de ayer se ha atorado y ahorita está respirando con una frecuencia de 40 respiraciones por minuto. Entonces ahí diríamos que hay una taquipnea marcada, ¿no? Doctor, su presión de ese mismo paciente, pucha, está en el piso, no marca. Entonces dirías hipotensión. La familia dice que un día más o menos no ha estado saliendo nada por la sonda. Entonces, ¿sonda? ¿Y por qué tiene sonda? Ah, porque tiene su cáncer de próstata. Y ha hecho metástasis a la columna y está con metástasis en pulmonar, parece. Y ahí en el cerebro también ha estado hablando tonteras ya hace 2 meses. Entonces tienes un paciente de 89 años que aparentemente ha ido con signos de deterioro crítico que te alarman, pero después dices un paciente de 89 años con cáncer de próstata metastásico y con una mala calidad de vida. Ese paciente va a hacer paro, ¿no? Un par de horitas va a hacer paro. ¿Será aconsejado realizar la resucitación cardiopulmonar? A ver qué dicen, chicos. Zoraida, ¿tú qué dices? Que tú pareces muy cruel. A ver, vamos. Zoraida, Doctor, perdón. Sí, 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 le escucho, doctor. Lo que está un poco disculpa mal por mi señal. interrumpir tu programa. No, No doctor, no quise. estoy viendo ni un programa, doctor. Porque tú, de 6 a 7, yo sé que tú ves tus capítulos de Grey's Anatomy. ¿No? Perdóname. Dime, ¿qué harías? No le he escuchado, doctor. Oye, qué mal, ¿no? Qué bat. La delegada todavía. Ya, Iván Elmer. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, campeón? A ver, dime. Sí, doctor, deberíamos de prever, doctor, en ese paciente que está, bueno, se está deteriorando, ¿no? Sí, deberíamos prever el RCP, doctor. Gracias, RCP. Sí, doctor. Ya. A ver, de repente, ya. Entonces estamos en un paciente de 89 años con comorbilidades que son cáncer de próstata, metástasis ósea, metástasis pulmonar, metástasis cerebral. El paciente se va a morir. Ahora, ya bueno, ¿no? La familia también puede insistir y les puede decir, doctor, haga todo lo posible porque nosotros somos 5 hijos y nuestro papá es general del ejército y vivimos muy felices y tranquilos con su pensión de 12.000 soles. Imagínense qué vamos a hacer, que se muera. Nosotros no nos ha dado tiempo para trabajar y tenemos familia. ¿Ah? Entonces tú dices, oye, a este paciente lo voy a intubar, lo voy a hacer su RCP, le voy a partir, de hecho, todas las costillas que tenga. El tubo pueda que perfore también la tráquea. Lo voy a conectar a ventilador. Y después voy a llamar a UCI para que me dé una cama UCI para este paciente. ¿Qué dices, Elmer? Bueno, doctor, yo pienso que por protocolo sí se debe hacer, porque si no le hago, doctor, yo sé que, o sea, humanamente yo sé que no debería de hacerlo, porque ya no va, ¿no? Tiene todo, la hace perder, pero por protocolo yo pienso que se debe intentar y bueno, por los afanes legales más que todo. A ver, ¿quién más quiere opinar por medio punto a su... Pero hablando, ya está muy bien. Abdel.
Sí, doctor, yo creo que si es una paciente terminal que ya tiene, digamos, un cáncer de pulmón y ha hecho metástasis, y aparte, si es su segundo RCP y ya tiene las costillas rotas, pues creo que lo recomendable sería sugerir a los hijos, pues que el paciente pues fallezca, ¿no? O ya no realizarle otro RCP. Pero al final yo creo que, los que tienen que tomar la decisión son sus familiares, no nosotros. Ya. No, tú tomas la decisión. El médico está en toda la potestad de hacer el uso de todas sus funciones para que los muchos o pocos recursos que tenga sean adecuadamente encaminados. Sean adecuadamente encaminados. Entonces, por ejemplo, este, la regla te dice, ¿no? ¿Tú tienes hijos? Sí. Tú le tienes que dar todo a tus hijos. Les tienes que dar todo porque, para que los has tenido, ¿no? Les tienes que dar ropa, vivienda, educación. Ok. Tienes dos hijos, tu esposa falleció, la enfermedad de tu esposa fue muy demandante, te quedaste endeudado, te van a quitar la casa, y tu hijo mayor te dice, papá, ¿sabes qué? Me quiero ir a estudiar a la científica, a medicina. Y tú le dirías, pero, hijo, estudia acá, ¿no? O sea, prepárate, entra a la UNSAD, mira que estoy súper ajustado. No, papá, la regla dice claramente que tú me has traído al mundo, tú me tienes que dar lo que yo estoy pidiendo. Y estoy pidiendo algo para mi bien. Me estoy yendo a una buena universidad, pero la casa, tu hijo menor, no me interesa. Acá soy yo la prioridad porque así dice la regla. Bueno, eso es un ejemplo un poco alejado tal vez de la realidad, o tal vez no. Pero nosotros tenemos que optimizar recursos. ¿Cuántas camas tiene el hospital de shock trauma? ¿Quién más está acá que... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ajá. Ya, Zoraida, no te vas a rectificar. Zoraida. Otra vez, es que solamente responden las propagandas, pues, Zoraida. Zoraida, ¿en serio me vas a hacer esto? Zoraida. Sí, doctor, le escucho. Es que está un poco mal mi señal. Por disculpar, doctor. Ya. Está A muy ver, lenta. quién quiere, alguien que por medio punto de ahí quiera opinar? Me parece que 3 camas, doctor. Está muy bien, Iván. Son 3 camas. Un paciente que tú le haces RCP se queda en una cama de shock trauma. ¿Qué pasa? Una cama de shock. 3 camas de shock trauma es poquito para un hospital tan grande como Salud. Porque hemos dicho que las pacientes en resucitación pasan ahí. A los minutos, no sé, el gobernador regional sufre un accidente de tránsito. Él, su esposa y su hijo están graves. Y 2 funcionarios más. Todos sin factores de riesgo, todos en mal estado. Y una de tus camas ya está ocupada por este caballero terminal. Y en la otra cama de repente termina y otro caballerito terminal. ¿Qué haces? Vas a decir, no sé, no tengo, perdón, lo siento. A eso me refiero con la optimización de recursos. Tú no puedes invertir dinero en algo que no tiene solución. Y el que hace jefatura de guardia tiene esa potestad. ¿Cómo crees que se ha podido salvar a tanta gente
movilizando camas UCI. ¿Tú crees que esos pacientes no eran elegidos dentro del grupo? Yo llegaba a recibir hasta 10 solicitudes de pacientes que ameritaban un ventilador y los 10 se peleaban en mi cabeza por un ventilador. Si yo pensara como tú piensas, entonces diría, no, pues me compro 10 ventiladores, no les puedo negar. A eso me refiero con optimización de recursos. Y recién la gente se está dando cuenta que eso sucede. He tenido un ventilador en el regional y tenía al papá y al hijo en espera de ventilador. Y yo le dije a la familia, ¿a quién eligen? Evidentemente, con mucha pena y entre lloros y llantos y desgarradas de ropa, eligieron al hijo, que el hijo vivió. A las 2 horitas murió el papá. A eso me refiero con optimización de recursos. Una cosa, lo ideal no siempre es lo correcto. Ahora, por otro lado, si tú fueras el paciente, tienes 89 años, tienes tu cáncer de próstata, te has hecho tu metástasis ósea que te duele, que ya la morfina no te hace nada, tienes tu metástasis pulmonar, estás con oxígeno, posiblemente tengas tus escaras, porque no creo que camines, y encima tienes algunos dolores ahí por otro lado. ¿Te gustaría que te sigan alargando la vida, aún sabiendo que no va a haber solución? Muchas veces la familia no lo entiende y es nuestra razón hacerles entender. Y la otra cosa es que siempre debes hacer lo que te gustaría que te hagan. Siempre, siempre. Entonces tú te pones en el caso, no, a mí sí me gustaría cumplir mis 120 años, ¿no? Que me dan quimio, ¿qué importa? Algo harán, ¿no? En la anterior clase yo les había dicho que es muy fácil salvar vidas, o sea, es sencillo, ¿no? Hay legos, hay personas que te pueden hacer RCP, hasta un chofer, los choferes del Central de Lima hacen RCP, pero no es solo hacer RCP, es todo lo que engloba. Y algo que está cambiando felizmente es que nosotros no salvamos vidas, preservamos salud. Es muy distinto si un paciente de 45 años estaba jugando pelota, recibió un golpe en la cabeza, estaba sobreanticoagulado y viene con una hemorragia subarachnoidea Fisher 3 con Glasgow 7. Ese paciente ni siquiera preguntas a la familia, no le preguntas a nadie si lo vas a intubar o no. Lo intubas, le haces el RCP, lo preparas para sala, porque sabes que de él depende familia. Hay gente detrás. Y que si tú tuvieras 45 años y te sucede lo mismo, te gustaría que hagan todo. Entonces siempre es ponernos en todos los casos y finalmente la decisión, finalmente eso les digo con conocimiento de causa, la decisión no es de la familia, es del médico que les debe informar de manera adecuada y hacerles entender en muchos casos que lo mejor es que en muchos casos el paciente parta sin sufrimiento, ¿no? Y además, si tú intubas a ese paciente, cualquier fiscal de oficio te puede acusar de distanasia. Sigamos. ¿Alguna duda sobre lo que estamos conversando? ¿Una pregunta, algo? Y doctor, ¿cuál es el sustento legal respecto a eso? ¿Cómo se tiene que informar eso, doctor? O ¿A quién? primero se hace entender a la familia, doctor. Si la familia no entiende. Cierras la puerta, le pones oxígeno y le haces el certificado. Ya, doctor. Así es, mi querido amigo. Eso es algo que, por ejemplo, ustedes no están viendo, lamentablemente. O sea, se están perdiendo de una parte de la medicina que indudablemente ya está cambiando, ¿no? La medicina, la forma de actuar con muchos colegas
que trabajaban conmigo antes de la pandemia, intubaban, así, esos pacientes que eran de 89, pues intubaban, decían, ay, no, que voy a tener problemas con la familia, total. Y había otro abuelito también, no, que igual se va a morir. Otro pues también, tenías tus 3 camas de shock trauma y todos eran, parecía cuando yo llegué acá era así, pues el 2017, yo les decía, esto parece Grifo de la Molina, les decía, ¿por qué? Mira, pues este es 95, este es 97, es 98. Y al principio demoraron, eran, bueno, médicos internistas con otro tipo de formación, algo mayores. Demoraron en aprender de que no se trata de dar la espalda a una responsabilidad que tú tienes, no con ese paciente, no con esa familia, sino con los que van a venir. Y un familiar tuyo puede llegar y tus 3 camas de shock trauma ocupadas por 3 viejitos, ¿dónde le atiendes? Ellos también aprendieron desde que llegamos los emergenciólogos que un hospital sin camas de shock trauma ya no puede atender emergencias. Tú legalmente, si te quieres poner legal, tú mandas a un petitorio a la fiscalía que vaya y te diga, yo no tengo recursos para atender, pero tú no puedes hacer eso. O sea, no puedes ser tan simplista de decir eso, ¿no? Como muchos lo hacen, pero no, es que yo ya no tengo ya otro hospital que abra, que vaya a una clínica. No, siempre debemos de tener las herramientas para dar la cara, para dar soluciones. En emergencia, ¿qué les dije que se hace? Se manejan problemas y se dan soluciones a todo nivel. Yo he tenido pacientes que han sido psiquiátricos, que han estado, que no le podía hacer nada a la policía, que estaba escupiendo a la gente, que se rompió toda la parte de atrás de la antigua emergencia, que le había metido cuchillo al hermano, que le paraba pegando a la mamá. Paciente psiquiátrico descompensado. Los vigilantes no se meten porque no es su trabajo. El policía no se mete porque si se me hace algo. Entonces ahí ¿quién sale? El emergenciólogo. Y aplica pues un mataleón bien hechito, que le costó sus meses de aprender, y se duerme. Y le das el tiempo a la enfermera que le ponga una vía, un ansiolítico, y sea trasladado al centro de salud mental. Y eso se hace, se tiene que hacer, no puedes dar la espalda a ningún problema, por decir, no es mi problema, que lo arregle pues a alguien, ¿no? Sigamos. Entonces, es muy importante lo que dice acá, signos de deterioro crítico. Es muy importante que el reconocimiento precoz nos permite identificar pacientes en los cuales es o no es adecuado realizar RCP. ¿Siguen pasando las diapositivas? Mis amigos. Estamos en reconocimiento. Sí, doctor, sí, sí. Ya. Sí, mucho porque ya da miedo con este mito, será mi compu. Bien, entonces, dentro de el primer paso es reconocer que un paciente está en parada cardiorrespiratoria, porque el paciente puede estar sincopeado y, pucha, tú le empiezas a hacer su resucitación, el paciente tiene así, pues, ¿no? Sus síncopes vasovagales, qué sé. Entonces, rápidamente y muy, siguiendo solamente los pasos, primero vemos si el paciente tiene pérdida de conciencia. Evidentemente, pues, no te responde a estímulos. Entonces, primero le tienes que hablar. Señor, ¿usted está bien? Primero le hablamos. No responde. Pucha, de repente sordito. Le coges de los hombros y le das una pequeña sacudida. Señor, ¿está usted bien? No, pues no se mueve este hijo. Vas a su cuellito y mientras vas a su cuellito, ella, por ejemplo, no es necesario que hagas la maniobra frente-mentón, pero acá debería estar su mano a la altura de la laringe para sentir el pulso carotídeo, tratar de escuchar si hay respiración y tratar de ver si es que hay amplexación torácica. Entonces, eso es lo que se hace en segundos.
Señor, ¿usted está bien? No responde, le das un toquecito, ¿no? Señor, de repente justo se para así, ¿qué pasa? Ah, tranquilo. No se para, no responde a estímulo ni táctil ni verbal. Vemos si hay ausencia de pulso, entonces esta manito de la chica le ponemos al cuellito, tiene que estar buscando el pulso. A la vez que trata de oír si está respirando, si está haciendo algún ruido, y a la vez de ver si se mueve o no su corazón, su pecho, perdón. Luego, lo segundo, hemos dicho, pucha madre, este pata así pues no responde a nada, no tiene pulso, no respira, se solicita ayuda. Entonces, como esto está destinado a un sistema de alerta hospitalario, se tiene que llamar, se dice, ya les voy a responder, ese es código azul. En la mayoría de los hospitales peruanos es código azul. Entonces gritas código azul, entonces la gente, los otros, tus colegas, el personal ya sabe, pucha, que ya el equipo, porque cada turno hay un equipo de quien se encarga, ¿no? ¿Quién va a llevar el coche de paro? ¿Quién va a llevar el desfibrilador? ¿Quién va a ser el jefe de la resucitación? Si él no está, ¿quién va a ser? Y y ya está el equipo armado. En segundos tiene que ser esto. La misma persona, si está un poco lejos de una unidad de shock trauma, inicia compresiones. Acá ventilaciones no estoy de acuerdo, ¿ya? Entonces, el tiempo máximo para que se inicie estas compresiones ventilaciones es de 1 minuto, es mucho tiempo todavía. Si vamos a hacer compresiones, ventilaciones, 3 a 2. Si el paciente está, si el que está realizando el procedimiento está solo, solamente va a realizar compresiones. Entonces, si hay dos personales, uno se hace cargo de la vía aérea y el otro hace las compresiones. De 32. Las compresiones, ¿qué características tienen que ver? Se habló mucho hace unos 4 años, 3 años me parece, se dio mucho valor a la calidad de las compresiones ventilaciones. Perdón, a las compresiones. Tenía que haber algunas características claves. 1, que sea sobre una superficie dura. 2, los talones. Todo se juega en el talón. 3, los brazos extendidos. 4, sin flexionar los codos. Pero más importante de eso es que sean al menos de 100 compresiones por minuto y asegures que haya 5 centímetros de profundidad y relevos entre cada operador cada 2 minutos. Entonces, esas son las compresiones de calidad. Lo siguiente, si es que no está sola esa persona y hay otra persona, se hacen las ventilaciones mediante bolsa, válvula, máscara. Es lo que hospitalariamente y prehospitalariamente se debe usar. Se debe de hacer un sellado de la máscara, se llama el sellado en C. El índice, el dedo medio e incluso el meñique está acá, por acá abajo, traccionando la parte más distal de la mandíbula inferior. Entonces hay una presión con el pulgar sobre la nariz. El dedo índice es el que trata de hacer la mayor fuerza para que la máscara no se mueva, no se suelte, e incluso hasta el dedo meñique es el que está traccionando, jalando hacia atrás esa mandíbula. Entonces, de esa manera, vamos a poder comprobar que hay una elevación del tórax. Estamos hablando de un paciente evidentemente en parada cardiorrespiratoria que está en un Glasgow pues de 3, ¿no? En ese rato está en un Glasgow de 3 este paciente, porque está en paro. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? Doctor, una consulta. Cuando se Sí. utiliza la válvula de máscara o la válvula con máscara, ¿se sigue manteniendo el esquema de 30 a 2 o es continuo? Así es.
32. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿a qué nivel del tórax se hace exactamente la compresión? Las compresiones son a 2 traveses de dedo por encima del apéndice sifoides en el esternón, la línea media esternal. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Listo. Entonces, ya han pasado 2 minutos, obviamente ya llegó, o al momento que llegue el desfibrilador lo usamos, al momento. Entonces tenemos 2 tipos de desfibriladores. Uno es el desfibrilador eléctrico automático y el otro es el desfibrilador eléctrico. El desfibrilador eléctrico automático, que sus siglas son DEA, es aquel que se va a encontrar en ambientes extrahospitalarios, como son ambulancias tipo 3, ambulancia de los bomberos, lugares donde haya gran aglomeración de personas, estadios, conciertos, mercados, centros comerciales, cines, gimnasios, aeropuertos, entre otros lugares, ¿no? E incluso en grandes empresas que si tienen más de 500 trabajadores, el Estado le dice, no, mi hermano, en tu tópico necesitas tu DEA. Entonces, ¿qué es un desfibrilador eléctrico automático? Antes yo de trabajar en la Fuerza Aérea, trabajaba en Hermes como médico ocupacional. Y ahí teníamos nuestro desfibrilador eléctrico automático. Luego vi muchos en los gimnasios. Los grandes gimnasios también tienen. Imagino que los que van acá han ido al gimnasio deben tener su desfibrilador eléctrico automático. Entonces, este es un desfibrilador eléctrico, pero que es automático. Es como la diferencia entre un carro mecánico y un auto con caja automática. Para que tú manejes un auto mecánico tienes que reconocer las revoluciones y el comportamiento del vehículo para poder cambiar de caja. El carro automático es como un carrito para bebés, pues no, solamente aceleras o frenas, no, no haces ese reconocimiento de marchas para cambiar, para aumentar o descender la marcha adecuada. Esa es la diferencia. En este caso es exactamente igual. El desfibrilador eléctrico automático se encarga de identificar el ritmo del corazón, lo identifica, lo lee, lo procesa y hace descarga o no. Los desfibriladores eléctricos nada más, que no son automáticos, deben de o tienen la interacción con el médico. Entonces el médico hace la lectura de la lectura del tipo de ritmo y elige o no elige dar una descarga. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo funcionan estos? Los desfibriladores eléctricos automáticos los puede usar hasta un niño de 8 años. ¿Por qué? Porque solamente es una caja donde están 2 parches, incluso cada parche te dice en qué parte lo vas a poner. Entonces un parche acá y el otro parche acá, y tú lo pones tal, ya, este acá me dice que es acá, tal como la foto. Y le pones un botón, incluso hay muchos desfibriladores eléctricos que tú le aprietas el botón y te dicen haciendo lectura de ritmo no desfibrilable, continúe con compresiones. Ahí tú dices, pucha, tengo que comprimir.
y te da el ritmo, como un ti, 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 para que tú hagas a esos 100. Luego te dice, deje de descomprimir, aléjese, haciendo lectura. Ritmo desfibrilable, se aplicará, aléjese y hace la desfibrilación. Y después te dice, ritmo, no, haciendo secuencia de ritmo, continúe con compresiones. Entonces, te dice, ¿no? Estás completamente automatizado. ¿Dónde se colocan? Los parches son grandes. Los parches son grandes. Uno en la región infraclavicular derecha y otro en el lugar de B6, donde se pone los electrodos. El electrodo precordial para toma de electrocardiograma. Ya, ahí está. Ahora, el desfibrilador eléctrico es el que no son parches, tú los tienes, los que vemos en las películas, ¿no? Se pone en la región paraesternal derecha y en la región B6. Si el ritmo es desfibrilable, te dice aplicar o tú decides, ¿no? El médico, el jefe, el que está encabezando esa resucitación, lo dice. ¿Alguna duda con esto, chicos? Usualmente hacíamos la práctica en vivo con pacientes terminales. Mentira, es una bromita. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿qué Dime, pasaría dime. si en el momento de realizar la desfibrilación, digamos, una enfermera está tocando al paciente? Le produce una descarga de 300 joules que le puede producir un paro. Así que... Doctor, una pregunta, por dime, favor. dime. ¿Cuál es la descarga inicial que debemos tener en cuenta para iniciar una desfibrilación? Tranquilito, ahorita recién vamos a ver eso. La Ya, descarga doctor, está bien. se inicia con una descarga inicial de 200 joules, pero la última guía dice que mejor se aplique lo máximo posible. Todos están calibrados hasta 300 joules. ¿Alguna otra pregunta? Ok, sigamos. Luego de esto, ya debe de haber un soporte vital avanzado donde ya necesitamos el uso de fármacos. Entonces, avanzado, eso significa que es más complejo, ¿no? Y un manejo, recién, en este punto, recién un experto podría decidir la intubación del paciente. Entonces, doctor, ¿cuál es el orden si está haciendo un paro cardiorrespiratorio? Lo intubo primero con presiones. Compresiones. Inicias compresiones mientras preparas tu manejo de vía aérea. Doctor, ¿y lo pueden descargar antes de que lo intuben? Sí, sin ningún problema. Ok. Doctor, la Dime. compresión y la intubación se hace paralelo. ¿Perdón? La intubación y la compresión se sigue haciendo paralelo. No, tú le tienes que dar un campo de al menos lo ideal es que cuando estás haciendo la comprobación si hay ritmo o no hay ritmo, tienes una ventana de 10 segundos como máximo. Ahí podrías aprovechar y hacer la intubación. En muchos casos, eso te da el éxito. En muchos casos, si es que el que está viendo la vía aérea es un experto,
se hace sin ningún problema al mismo tiempo. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? Ya, sigamos. Mientras estamos haciendo esto, el jefe tiene que estar pensando en cuál ha sido la causa que este paciente le ha producido una parada cardiorrespiratoria. Entonces, clásicamente hablamos de las 5T, 5H, que lo tienen que memorizar y saber, porque no solo va a entrar en su examen de ahora, sino de repente en los siguientes. Y también para su ENAM o para su SERUM o su ingreso de salud. Entonces tenemos neumotórax, atención, taponamiento cardíaco, trombosis coronaria, TEP, tóxicos. Y la 5H, hipoxia, hipovolemia, hipercalemia, hidrogeniones, que se refiere a acidosis, hipotermia. Estos son los casos que usualmente nosotros vamos a poder, a la vez que estamos haciendo un RCP básico avanzado, resolver. Vamos a jugar. Si es una neumotórax a tensión, le ponemos un tubo. Si es un taponamiento cardíaco, le hacemos una derivación. Por ejemplo, el año pasado hicimos una derivación de un taponamiento cardíaco, de un paro cardíaco, con guía ecográfica. Justo estábamos haciendo la inspección cardíaca de la paciente, y vemos que había un montón de líquido, pues, y de un momento a otro, mientras hacíamos la edad, entró en asistolia la tía. Ya no había nada. Entonces le pusimos ahí su drenaje y quedó un cachete la señora. Después le hicieron su ventana taquicárdica y salió vivita. Para el TEP lo tendremos que anticoagular. Para trombosis coronaria, dependiendo... si tenemos, por ejemplo, una sala de hemodinamia, le podríamos hacer cateterismo en ese momento. Si es una neumotórax a tensión, le metemos su tubo pues, sobre el pucho. Si es tóxicos, tratamos de averiguar qué tipos de tóxicos pueden ser los más usuales o a los cuales él ha tenido algún tipo de... y le damos y así, ¿no? Y la hipoxia le ponemos pues, el manejo de vía aérea y con eso mejora. Hipovolemia, tenemos que ver la causa de la hipovolemia. Trastornos del potasio igual, ¿no? Si es una hipercalemia, le damos pues la medicación para que esos valores bajen o le buscamos una hemodiálisis, ¿no? Si es una acidosis, ese es el manejo correspondiente. Hipotermia, lo abrigas, le pasas cristaloides, fluidos calentitos y van bien. Entonces acá vamos a ver cuáles son los ritmos, ¿no? Porque de repente no van a estar ustedes muy en contacto con un desfibrilador eléctrico automático y estén en el hospital y vean qué es lo que sucede. Entonces, acá tenemos 4 ritmos que quiero que los miren muy atentos, muy atentitos. Y los pueden reconocer, porque son los únicos 4 ritmos en los cuales vamos a ver un paciente que está en parada cardiorrespiratoria. Pero, doctor, un segundito, pero si su corazón no está latiendo, ¿cómo vamos a encontrar ritmo? Hay parámetros en los cuales el corazón late de tal manera, tan anómala, que no cumple la función de válvula, de bomba. Y esos son los ritmos que los tenemos acá. Son 4. La sistolia. La sistolia, evidentemente, pues es una línea. Actividad eléctrica sin pulso, pero dirían, pero doctor, esa ondita no está tan mal, ¿no? El NST que está en infra, el complejo QRS picudo, pero hasta su onda P tiene, doctor.
pero cuando tú le controlas el pulso, es un latido tan anómalo que no produce no se traduce en un trabajo real del corazón. Entonces, o sea, sí hay actividad eléctrica, pero no tiene pulso. Ajá, exacto. Por eso se llama actividad eléctrica sin pulso. Después tenemos la fibrilación ventricular, que es un trastorno, como dice su nombre, ¿no? El ventrículo es el que fibrila, la aurícula se queda quieta. El ventrículo es el que trata de mantener algún tipo de grado de movimiento. Pero miren, pues esas ondas son anómalas, no son sincrónicas. Son completamente anómalas. Y es como su nombre dice, fibrilación es fea, pues, ¿no? Ahora, la taquicardia ventricular son ondas más coordinadas. Evidentemente tampoco presenta ningún tipo de pulso. Y son llamadas como ondas de sierra, como una sierra invertida, es una taquicardia ventricular. ¿Ya? Entonces, no se olviden que también va a entrar en el examen que reconozcan, ¿no? ¿Qué tipo de examen? O en las prácticas también van a entrar. Entonces, estos son los ritmos que nosotros podemos desfibrilar. Solo dos, doctor, sí, solamente estos dos. Y la sistolia, no. Y el otrito, la actividad eléctrica, tampoco. ¿Por qué? Y si lo desfibrilo, lo terminas de quemar. Ya. Entonces, tenemos dos ritmos desfibrilables. ¿Quién me dice cómo se llama este ritmo de acá? Taquicardia ventricular, doctor, sin pulso. Muy bien. ¿Y este de acá? Esa es una fibrilación ventricular sin pulso. Bueno, no es necesario decir que igual no tiene pulso. Entonces son taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Nosotros vemos estas cosas en la línea, en la pantalla, y hacemos recién la aplicación de shock. Cargamos al máximo de joules que tenga el equipo, le ponemos gel en las posiciones y se le pone. Aquí me dice en la pala derecha sobre qué lado le pone. Infraclavicular, ¿sí? A veces. B6. B6, ¿Y la otra pala? infraclavicular derecha. Clavícula derecha. Para esternal. Para esternal, ¿no? La infraclavicular es el DEA. Esta es para esternal derecha. Igual, las palas son más o menos del tamaño de un celular de gama baja, o sea, chiquito, así que hay harto espacio para, o sea, no es un punto preciso, no son dos agujas, no es un área, es un gran área. Sigamos. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables entonces? Son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Esto es la guía, como me estaban preguntando. Según la guía, la primera desfibrilación se tiene que hacer en 250 joules y las demás en 360 joules. Los últimos grupos de trabajo están cambiando esta definición y nos estamos quedando con la última, que es la que se tiene que hacer a la máxima que te da la máquina, ¿no? 360 joules. Y tiene que haber seguido, o sea, tú terminas de desfibrilar y se tiene que seguir haciendo RCP. A los siguientes segundos, otra persona tratará de buscar el pulso. Perdón, comprobar el ritmo o ver el pulso. Si persiste en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, va a continuar en 2 minutos de RCP. Luego se comprueba el pulso. No, todavía está, no hay pulso. En las palas ves que está en
FB o taquicardia ventricular sin pulso. Haces tu tercera descarga. Continúas con presiones, miras, no hay pulso. Administras 1 miligramo de adrenalina y 300 miligramos de amiodarona. Luego 1 miligramo de adrenalina en ciclos alternos de 3 a 5 minutos. Ahí lo puedes poner en 4 o 3. Idealmente usamos 4 porque como cada secuencia es de 2 minutos, cada dos secuencias entonces. Si persiste la fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, se le da una carga más de amiodarona, que es solamente 150. Continuamos hasta encontrar que haya ritmo organizado o haya pulso. ¿No? Cuando hablamos de ritmo organizado, es un ritmo que no sea los 4 anteriores. Cualquier ritmo, pero no sea los 4 anteriores. O simplemente hay pulso, ahí lo dejas. O hasta que haya respiración espontánea o movimiento. O sea, el paciente puede empezar a jadear ahí, tranquilo. O hasta la aparición de un ritmo no desfibrilable, porque ahí ya no puede seguir desfibrilando cada 2 minutos de secuencia. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando el ritmo no es desfibrilable? Es una actividad eléctrica sin pulso y asistolia. En estos casos ya está un poquito complicada la cosa porque, primero, que el desfibrilador no te sirve. Segundo, que si es que la causa de esta parada cardiorrespiratoria no está dentro del grupo, lamentablemente va a fallecer. Lo que se puede hacer es administrar 1 miligramo de adrenalina al segundo minuto sin interrumpir el RCP. No es necesario interrumpir el RCP. Y se evalúan el ritmo y pulso cada 2 minutos. Igual, en el caso anterior, no le vas a poner amiodarona, ¿no? Porque no estamos hablando de un problema de taquicardia o fibrilación. Solamente puedes usar adrenalina. Entonces, acá cada 3 o cada 5, no, cada 4 minutos les damos adrenalina, que son justamente 2 vueltas a los pacientes, que se dan cada 2 minutos. Generalmente las causas reversibles de estos ritmos no desfibrilables son la fibrinólisis para un tromboembolismo pulmonar, pericardiocentesis para ese paciente que le dije que tenía taponamiento cardíaco y estaba en asistolia, y un drenaje torácico neumotoras atención. Estos 3 son, a no ser que, bueno, otros pueden ser mucho más raros, pero estos 3 son los que son más, ¿qué les digo? Son los que generalmente se pueden presentar como ritmo no desfibrilable y podemos sacarlos adelante. Entonces, los cuidados por resucitación se debe hacer en UCI una vez recuperada la circulación espontánea. Los objetivos, un tratamiento de la patología desencadenante, un tratamiento definitivo, asegurar la oxigenación, ventilación, mantener ritmo cardíaco y una función hemodinámica adecuada. Y posteriormente la optimización de la recuperación neurológica. Entonces, esto básicamente es una pequeña figura de cuál es la secuencia de un RCP. Primero, identificamos, no responde, no respira o no respira normalmente, boquea, jadea, activamos el sistema, activamos. ¿Para qué activamos el sistema? Porque necesitamos un desfibrilador, es lo único que lo va a poder salvar. Y iniciamos RCP. Iniciamos RCP sin parar, con cambio de jugadores cada 2 minutos, hasta obtener el desfibrilador. Obtenemos el desfibrilador, podemos aplicar descarga solo si procede. No procede, nuevamente iniciamos RCP. 2 minutos, justo en el cambio. A ver, ahorita, ¿qué ritmo? Nada, sistolia, pucha madre. Eso es más o menos la secuencia. Entonces, esto es una imagen resumen. Ustedes pueden encontrar muchas en internet.
Es una imagen resumen de lo que se hace de lo que se puede hacer en ritmos desfibrilables o no desfibrilables. Entonces, primero identificación. No responde, no respira, se activa la alarma. Se hace RCP 32. Colocamos a monitor el desfibrilador y minimizamos las interrupciones de la compresión. Analizamos el ritmo. Decimos, es desfibrilable, se le da la descarga. Se le da la descarga si es desfibrilable. Y si no es desfibrilable, iniciamos inmediatamente RCP de 2 minutos. Luego de la tercera descarga, iniciamos, si es que si continúa en ritmo no desfibrilable, 350 miligramos de imodorona, perdón, 300 miligramos de imodorona con 1 miligramo de adrenalina. Se repite la secuencia cada 2 minutos y luego se puede poner 150 más de imodorona si todavía persiste en este ritmo. Es no desfibrilable. Reiniciamos RCP, 2 minutos, quemamos, seguimos con RCP, le ponemos amiodarona, 1 miligramo del medicamento cada 4 minutos. Del primero que has cargado es inmediatamente a los 2 minutos y luego cada 4 minutos. No se le da amiodarona ni nada. Y esto para terminar. Entonces, identificamos que va llamada de auxilio o activación del sistema de respuesta a emergencia. Iniciamos la RCP, si es posible administramos el oxígeno. Es muy importante conectar el monitor de desfibrilador para comprobar el ritmo. Por eso es tan importante el desfibrilador, nos ayuda a comprobar el ritmo. El ciclo de RCP continúa, sigue, hasta que sea desfibrilable o no desfibrilable. Entonces, en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso es donde se puede hacer descarga. El tratamiento farmacológico, el acceso endovenoso puede ser de inmediato. La epinefrina, la adrenalina pueden ser cada 3 a 5 minutos, pero generalmente es cada 4 minutos, ¿no? El término medio. La miodarona para fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. En esta secuencia ya se debe estar considerando la posibilidad de intubación. Y nada más queda que tratar las causas reversibles. Parece un poco engorroso, pero qué lástima que no lo puedan ver en vivo. No es tanto así. Solamente saber que para la taquicardia y la fibrilación le metemos su amiodarona. Y para las otras dos, solamente epinefrina, sin amiodarona. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, disculpe, si tenemos que hacer la reanimación cardiopulmonar en un paciente que está haciendo paro en una cama de hospitalización y la recomendación es hacerlo sobre una superficie plana y dura, ¿la hacemos nomás sobre la cama o tendremos que movilizar al paciente a otra superficie? Tiene que estar sobre una superficie dura. La mayoría de camas, por ejemplo, en el seguro, no sé en las otras, debajo de la parrilla de la cama hospitalaria hay como una madera, es un plástico. Ya es un plástico duro, de alta resistencia, y se pone eso debajo del espaldar de la paciente. ¿Ya? Si es que no encuentras eso, porque, bueno, cuando yo era interno en el Lorena, pucha que las camas pues se hundían hasta el piso, tocaba el piso todavía la espalda del paciente. Es lo mejor echarlo sobre el piso. Estoy bien, doctor, gracias. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Dime. Doctor, ¿cuánto tiempo debería ser un aproximado o lo máximo que deberíamos hacer una reanimación cardiopulmonar a un paciente? Se habla de que no hay un máximo, ¿no? Se habla de que puede ser hasta que se canse el reanimador.
y ver las condiciones. En algunos lugares sí se ha visto que reanimaciones prolongadas en pacientes con hipotermia han salido. La de Grey's Anatomy no es tan falsa, ¿ah? Niños tienen harta predisposición a salir de paros prolongados. Un paciente puede salir a los 15, 20 minutos de una parada cardiorrespiratoria. Tenemos que valorar qué tan buena ha sido nuestro manejo de vía aérea para no tener la sospecha de que hemos causado un daño neurológico y ya pues regresó el ritmo y sigue en ventilador y nunca más se va a conectar, ¿no? O sea, ya ha pasado eso. Entonces, las reanimaciones tienen que estar siempre en la realización de un RCP, siempre dentro de un campo de la lógica. Como les digo, no es tan importante salvar vidas como preservar la salud. Si ese paciente no lo vas a poder regresar por lo menos al 20% de lo que era, ya pues no, ¿para qué? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Qué pasa si al momento de estar realizando las compresiones generamos en el paciente una fractura costal? ¿Se tendría que parar todo acto de RCP o se utilizaría otro protocolo? No, haces nomás, o sea, ya estás ya estás en el camino. Tu tarea ya es como te dicen, pues, ya haz arroz y se te quemó el arroz. Qué caballero nomás lo sirves quemado. ¿Qué vas a hacer? Sigues nomás. Y se rompen, ¿ah? O sea, crujen y tienen mal pronóstico cuando se rompen. Varias veces se han perforado pulmones en pacientes que no tenían pues por qué tocarlos, ¿no? O sea, en un paciente de 60, 70 años, difícil que se rompa. Pero ya luego de los 85, 90, son de galletita. Y doctor, respecto a los pacientes con osteoporosis, también el manejo es el mismo. Claro, caballero nomás, ¿no? Caballero. Y respecto a esos pacientes... No le puedes ofrecer otra cosa que no sean compresiones torácicas. Y respecto a los pacientes que están conectados, digamos, a un monitor multiparámetro, y en ese momento hace parada cardíaca y tengo que usar el desfibrilador en algún momento, ¿no hay alguna interferencia entre ese monitor y el desfibrilador? No, no hay interferencia. Esos multiparámetros funcionan solo con pegapegas, no, es lo mismo, ni siquiera le tienes que sacar esas cositas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, buenas noches. En el caso de las pacientes embarazadas, ¿se sigue el mismo protocolo o se debe seguir otro número de compresiones? ¿O cuál sería en este caso? El protocolo inicial es el mismo. El protocolo inicial es el mismo. Hay pequeñas variaciones, muy pequeñas variaciones en realidad, pero el uso de compresiones inmediatamente está. Doctor, en caso del oxígeno, si yo encuentro el oxígeno, ¿tengo que ponerle permanentemente? ¿El Lambú? Desde el inicio, si consigue el oxígeno, digamos. Sí, claro, o sea, si lo tienes ahí todo el rato, tiene que estar ahí conectadito. Tú solamente, pero vas a buquear 1, 2.
Por eso se cuenta. Entonces está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso toda esa secuencia se hace en voz alta. El que está haciendo las conversaciones lo dice en voz alta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, mis amigos, les voy a pasar las diapositivas que les tengo pendiente mañana temprano a Zoraida. Cualquier duda, tienen mi WhatsApp, me escriben nomás y lo discutimos. ¿Ok? Chicos, son las 7. Que tengan una bonita noche. Estamos en contacto.